Oye, cómo te presentó Adri? No sé, pues, ¿de qué quieres hablar? O sea, Sobre temas de la música, cómo se está dando la música en Guayaquil, cómo ha empezado a despertar, cómo han surgido nuevos grupos. Sí, el o sea, Caribe. me puedes mencionar como director de Ocarina y de software si quieres. Ingeniero Adrián Santoro. Ingeniero. ¿No avisa Oscar ya? Muy buenos días, amables radioescuchas. Les saluda Andrés Merino y ustedes están escuchando nuevamente su programa Foco de Ideas en conjunto con Garza Roja Cultural. El día de hoy, sábado, tenemos un invitado bastante especial, Adrián Santoro, que es director de Ocarina y Sofar Sound, un proyecto que ya nos va a comentar y a contar más a continuación. Pero hoy hemos traído a colación un tema que es bastante importante y que de lo que hemos visto ha empezado a surgir un grupo de músicos que van repuntando no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y cuyo también de lo que habíamos comentado hace algún tiempo en conjunto con Adrián, es que la gente ya está empezando a, creo yo, o creería yo, empezando a apreciar lo nuestro, empezando a apreciar el talento nacional, empezando a apreciar que la composición que se realiza tanto en la ciudad de Guayaquil como Quito, Cuenca, entre otras ciudades, son realmente importantes y también tienen una tónica diferente que hacen bastante peculiar a nuestra música. Pero bueno, para ahondar más en este tema, le quiero dar, como decía, la bienvenida a Adrián. Adrián, muy buenos días, ¿cómo has pasado? Buenos días, Andrés, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí, poder compartir contigo este tema tan importante. Sí, cuéntanos un poco, Adrián, lo que sucedía en Guayaquil, y para ponernos en contexto, hace alrededor de unos 20, 25 años en la ciudad con respecto a la música. Nosotros ya sabemos que tradicionalmente en la ciudad de Guayaquil se escuchan muchos pasillos, hablamos mucho de Julio Jaramillo, pero lastimosamente se empezó a dar una tendencia respecto a que la gente se americanizó mucho, diría yo. Escuchaba éxitos, escuchaba música del extranjero y se empezó a perder lo valioso, o se empezó a dar o poner a un costado el talento nacional. ¿Cómo lo percibirías tú? ¿Cuál sería tu manera de ver las cosas? Sí, o sea, yo no creo que como que se perdió mucho el tema de música popular, por así decirlo, local. Sí, más bien yo creo que a nivel de música un poco más globalizada, americanizada, como decías tú, creo que llegó tal vez un poco tarde a Ecuador en general. Si comparamos como que con otros países cercanos, vecinos o de la región. Definitivamente, no sé, a comienzos de los 80, mitad de los 80, recién como que empezó a surgir este movimiento, realmente como que un poco más hacia música pop, rock y un poco experimental. Realmente como que una banda súper importante de esa época es una banda que se llama Promesas Temporales, que básicamente estuvo radicada en Quito, pero era una banda mitad guayaquileña, mitad quiteña, de la que conocen el día de hoy, por ejemplo, a Viejo Napo, a Héctor Napolitano. Él es fundador de esa banda, Hugo Hidrobo también, que ahorita vive en Galápagos, y Alex Alvear, que también es muy importante, que ahorita vive en Quito, él es quiteño. Y bueno, ellos fueron como los pioneros como en esta escena un poco más alternativa, por así decirlo, en el país, y la verdad es que tuvieron una carrera muy corta porque tuvieron como problemas políticos. A nivel cultural, ellos como que marcaron, o sea, se convirtieron como una banda de culto. O sea, ¿se puede decir que ellos serían los iniciadores de la industria musical o estamos hablando de...? Depende, porque industria musical puede abarcar como que muchos géneros y muchas escenas, pero definitivamente como que lo que vemos que ha estado surgiendo en los últimos años aquí, yo sí creería que viene un poco de la gestión que hicieron ellos. A partir de eso, la banda ya después se separó y ya sabemos lo que es Héctor Napolitano aquí, lo que es Hugo Hidrobo y también Alex Alvear, que vivió mucho tiempo afuera. Pero a partir de ahí ya podemos ver que a comienzos de los 90 empezaron a surgir diferentes artistas, y el movimiento musical local como que creció mucho. Definitivamente igual Guayaquil específicamente ha sido una ciudad que le ha costado mucho como que salir a nivel musical, dentro de estas escenas, ¿no?, alternativas. No estamos hablando específicamente como que de música muy masiva o popular, por así decirlo. Sí, y ya vamos a entrar a eso en un momento, pero
¿cuándo crees tú que se da ese vuelco? ¿Cuándo crees tú? Porque de lo que me acabas de comentar, la música en sí o los grupos musicales que han estado dentro de esta corriente alternativa o que han acentuado muchísimo ese despertar por el querer hacer música, no ha desaparecido, pero sí creo que se ha catalizado o sí se ha potencializado hace algunos años, no sé si considerar reciente. Sí, o sea, yo sí creo que lo que le ha pasado a la industria musical a nivel mundial definitivamente ha sido positivo para países como este, para ciudades como este, porque sin duda desde los 90 han habido artistas que de cierta manera han despuntado, pero Ecuador nunca ha tenido como que este surgir musical que ha trascendido a nivel internacional o que realmente ha pisado fuerte a nivel de industria musical tradicional. Es decir, estar artistas firmados por grandes sellos, por las majors tipo Sony, Universal, Warner, o estar ganando Grammys, o estar como que generando artistas que pueden tener como que una popularidad muy grande a nivel musical global, como por ejemplo Colombia tiene una Shakira, o yo que sé, Venezuela tiene artistas también muy grandes como Los Amigos Invisibles, por ejemplo, pero yo creo que con este cambio de la industria musical, de este modelo tradicional al modelo actual, que ya es mucho más digital, es mucho más independiente de por sí, los artistas han tenido mucho más como oportunidades de hacer música, generar música, producir música de calidad y definitivamente distribuirla de una manera mucho más masiva sin necesidad de este tipo de artífices como los sellos discográficos grandes. Y ahora, siendo la misma línea, porque así como me dices tú que en verdad el cambio o el punto de inflexión que se da actualmente es netamente social, o sea, son las mismas personas los que recurren a estos medios digitales para poder salir a la luz o para poder empezar a darse a conocer. Definitivamente, sí, y obviamente ha venido una ola de artistas nuevos, pero increíble, y o sea, ya en mi experiencia personal, que bueno, yo tengo 28 años, tampoco es que tengo tanto tiempo haciendo música o dentro de esta escena, pero yo sí vi un cambio muy fuerte en los últimos 10 años, por ejemplo, en los cuales yo desde que estaba en el colegio tenía bandas o estaba tocando y era un circuito muy pequeño en la ciudad de Guayaquil. Pero más que nada la gente lo veía como un hobby. Sí, puede ser, claro, o sea, si estás estudiando, estás haciendo algo más como que siempre hay el sueño del artista de como que vivir de eso, pero ya siendo realistas en ese momento era un poco complicado generar dinero, por así decirlo, con bandas yo que sé, un poco más alternativas. Pero bueno, luego de eso yo salí del país unos años y a lo que volví vi que lo que yo había dejado había crecido un montón, o sea, pero un montón, así, los artistas tenían una base de fans mucho más grandes, se consumía su música de otra manera. Al día de hoy hay muchísimos festivales pasando en Ecuador, eso era impensable hace 8 años, por ejemplo, no existía. Y a nivel de producción y de calidad musical, definitivamente creció muchísimo y avanzó muchísimo, porque yo supongo que mucha gente también se fue a estudiar o se especializó mucho en temas de producción musical, regresó al país y empezaron a trabajar. Y no era necesario tener como que los recursos que necesitabas antes. Y eso como lo mencionabas, iba directamente ligado a la apertura que podían tener por estas distintas tecnologías que iban surgiendo, o por qué se dio este cambio brusco de que la gente empezó a buscar este tipo de carreras ya más enfocado en lo artístico, por así decirlo, en lo musical. Claro, es que si te pones a pensar, yo que sé, hace unos 15 años, por ejemplo, si tú querías grabar un disco de buena calidad, tenías que buscar un estudio con buenos equipos, un ingeniero que sepa, un buen productor musical, y eso tenía muchos costos. Y si eras una persona joven que no tenía muchos recursos o muchos ingresos, definitivamente no lo podías hacer. Es como la democratización de la música, por decirlo así. O sea, sí, la cosa es que la industria musical tuvo un cambio muy fuerte, no solo a nivel de cómo se manejaba y cómo se distribuía con el tema del internet, que a partir del 99 que llegó Napster, cambió definitivamente todo, porque entró la piratería y al día de hoy recién se está regularizando eso con el tema del streaming, y ya la gente está pagando por acceder a música y eso se regresa a los artistas y a los sellos, sino también con el tema de la tecnología para poder hacer grabaciones de calidad. Entonces al día de hoy tú puedes grabar un disco en el cuarto de tu casa y puede ser lo suficientemente bueno a nivel de calidad sonora
para estar compitiendo con discos que se han grabado en estudios gigantes. Entonces eso ha sido un cambio muy fuerte porque, como dices tú, yo sí creo que la gente empezó a tomar la decisión de decir, ok, yo quiero estudiar ingeniería de sonido, o quiero estudiar producción musical, o quiero estudiar música, o quiero estudiar cosas así, porque definitivamente sé que puedo, así tenga pocos recursos, generar productos de calidad. Antes tal vez era un poco más complicado. Sí, me parece interesante que eso nos haya servido de herramienta para empezar a romper ese tipo de barreras, por decirlo de alguna manera, capitalistas, donde si es que no rendías o si es que no tenía un público adecuado, se te imposibilitaba a ti el poder grabar ese tipo de discos con una determinada disquera. O sea, esa aproximación que existía ya se complicaba un poco desde un inicio. Sí, definitivamente. Y no solo el tema también de las disqueras o no, sino también el tema de grabar de por sí, porque en Guayaquil, por ejemplo, tampoco es que tenías muchas opciones de estudios de grabación. O sea, había un Fediscos, que ahorita está extinto, pero que estuvo cerrado mucho tiempo también. Y era un estudio emblemático, muy importante, donde hasta Julio Jaramillo pasó por ahí, diseñado por gente internacional, o sea, a nivel arquitectónico, acústico, era una maravilla. Pero estuvo cerrado muchos años también. Y al momento de reabrirlo, ya estábamos en un momento en el que se podían grabar discos en otros lugares. Entonces Fediscos también se convirtió en una especie de casa gestora cultural donde también recibía artistas para hacer conciertos. Entonces ahí está todo el tema también de la música en vivo, que es muy importante, porque cuando la industria musical cayó y ya no solo se generaban ingresos por venta de discos, porque obviamente con la piratería eso murió, resurgió mucho el tema de la música en vivo a nivel global, y Ecuador no estuvo fuera de eso. O sea, por eso es que al día de hoy vemos tantos festivales o vemos tantos conciertos, vemos tantas cosas pasando, que eso genera muchos ingresos para los artistas también y para los gestores. Entonces eso es muy importante, aunque definitivamente creo yo que específicamente en Guayaquil todavía hacen falta espacios. Claro, y es que ya eso apuntaba, porque si bien efectivamente la participación o la iniciativa ciudadana es bastante importante, no tanto en el ámbito musical, sino creo que en muchísimos otros ámbitos, sí. ¿Cómo se ha dado o cómo se ha llevado a cabo la iniciativa de políticas públicas, si podríamos llamar de esta manera, o de incentivos por parte de a instancias municipales, a instancias provinciales o centrales, para empezar a soportar o ayudar todo este entramado de iniciativas interesantes que se vinieron dando? Porque, por ejemplo, podemos ver en Venezuela, podemos ver en Colombia programas bastante interesantes, como es la Orquesta Sinfónica Nacional, donde se reclutaban pequeñas personas y empezaban a que la gente empiece a despertar ese sentimiento o ese apego a la música. No sé cómo se ha dado aquí en la ciudad de Guayaquil o en el Ecuador en general. Claro, yo creo que depende mucho igual también del tipo de música, el tipo de escena, y yo creo que en Ecuador al menos todavía como que no se juntan mucho, como que diferentes escenas funcionan por separado. El tema de la música clásica es muy importante, y en Guayaquil tenemos una orquesta sinfónica que es top, sí. O sea, es muy buena, pero igual yo no sé o yo no creo que o sea, de la cantidad de gente que hay en esta ciudad, haya mucha gente que le interesa o que se entera de que, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica está haciendo un concierto gratis en tal plaza, y lo va a ir a ver. Entonces yo sí creo que falta un poquito de comunicación en ese tema, porque el discurso igual de que no, que hay que apoyar lo nuestro y demás, yo lo veo como algo un poco ya del pasado. O sea, para mí eso ya como que, o sea, ya cambiamos de página y ya simplemente tenemos artistas aquí o música aquí de la misma calidad de la que podemos tener afuera. Sí. Entonces no es simplemente de que vamos a ver esta banda o vamos a ver la orquesta porque es de Guayaquil, sino más bien vamos a ver minimizarla, se podría decirlo. Sí, tal vez se podría sentir algo así, o al menos los artistas de ahora yo creo que ya han cambiado un poco ese tema de que necesito apoyo. No, ya el artista como que se mueve, hace lo que tiene que hacer, tiene sus fans y cada vez van creciendo más, y ya como que se ha profesionalizado un poquito más ese tema. A mí me parece muy interesante eso porque viéndolo desde un ámbito internacional es muy importante, y ha cambiado la cosa. O sea, ya ves artistas ahorita que hace 10 años podían ser artistas pequeños, locales, que al día de hoy ya están siendo invitados a festivales internacionales en la región. Entonces eso es importantísimo.
Y en el tema ya, es que son diferentes ámbitos, pero en el tema de música clásica, como digo, yo creo que hay mucha calidad, pero, pero hace falta cierta comunicación, desde mi punto de vista. Porque definitivamente a nivel público yo creo que sí se están dando espacios. Sí se dan espacios, sí arman festivales, sí se hacen cosas, pero si te pones a ver igual, por ejemplo, diferentes municipios, cuando hacen fiestas de la ciudad, sí involucran artistas locales, pero obviamente están trayendo artistas internacionales porque quieren llegar más a la masa, y yo no creo que sea una estrategia incorrecta, pero tal vez tiene que llegar a un punto en el que el talento local también tenga el peso necesario como para... Sí, ya quería llegar, porque hace mucho tiempo nosotros lo habíamos conversado sobre la famosa ley de comunicación que insertaba esta especie de equilibrio, balance, donde, no recuerdo muy bien, tú sabrás mejor que yo, por X cantidad o por X canciones que se producieran del ámbito internacional, tenías que tener un contrapeso de producciones que sean locales o de canciones aquí a nivel ecuatoriano. Claro, ¿Cómo impactó eso? ¿O cómo fue de relevante para el talento local? ¿Si sirvió de catalizador? ¿Si sirvió de una manera para que impulse la producción local? ¿O fue una utopía? Sí, si mal no recuerdo, eso era, por ejemplo, con las radios era el tema del 1 por 1, que de lo que me acuerdo era por una canción internacional. Correcto, porque se escuchaba idóneo, ¿no? O sea, claro, sonaba como una maravilla. Yo personalmente, justo cuando eso estaba pasando, no estaba viviendo aquí, así que no sé muy bien cómo funcionó, pero definitivamente cuando regresaba o cuando prendía la radio y, no sé, estaba escuchando, lo que yo sentí personalmente es que la mayoría de contenido local lo pasaban, por ejemplo, en las noches o en las madrugadas. Entonces definitivamente estaban cumpliendo, pero yo no sé si el alcance hacia las personas, hacia la gente que estaba escuchando realmente funcionaba. O sea, hay muchas radios que definitivamente sí estaban tocando canciones de artistas locales, pero yo no sé si eso influyó mucho en cómo se ha comportado la escena musical local en general. Yo no creo que tuvo una influencia muy grande, no sé si se cumplió 100%, no sé si fue algo más hacia simplemente cumplir un tema, por ejemplo, de regalías o de gestión de derechos de autor, porque sé que están las sociedades de gestión detrás y obviamente por cada vez que se toque una canción en la radio o en diferentes plataformas se genera, alguien está recibiendo dinero. Entonces, yo no sé si eso canalizó igual que artistas locales reciban más de lo que recibían antes, no estoy seguro de ese dato, pero desde mi percepción yo no creo que hubo un cambio muy fuerte por ese tipo de iniciativas. Y Adrián, para demarcar la cancha y centrándonos más en Guayaquil, ya empezando a escuchar muchísimos artistas que como tú gestionas a su vez, empiezan ya a generar o a producir este nivel de piezas o canciones. ¿Qué tanto ha influido nuestras tradiciones, nuestras costumbres locales dentro de lo que se ha venido reproduciendo en esas piezas? Pero a nivel musical. A nivel musical, correcto. Sí, hay muchos artistas que utilizan, que han estado experimentando justamente como que con el folclore, con músicas autóctonas o tradicionales del país. Yo creo que eso se ha visto mucho más en la sierra. De mi experiencia, de lo que he visto en los últimos años pasar, sí hay artistas guayaquileños que están utilizando como que estos recursos, tipo un poco más como cumbias, como música así, o pasillos utilizan, y hay experimentos muy interesantes. O sea, hay artistas de hip hop, por ejemplo, como A2H, que utilizan pistas como que de pasillos, por ejemplo, o Los Corrientes, que hacen como esta fusión que ellos le llaman cumbia guayaca, donde mezclan como que instrumentos un poco más tradicionales, guayaquileños, o la Iguana Brava también, que es un grupo de artistas que también hacen como cumbia un poco más localizada, pero yo creo que este despertar como que de mezclar estos géneros, definitivamente en la sierra ha tenido como que mucho más desarrollo, específicamente en Quito. ¿Por qué digo esto? Porque sí han surgido artistas que se han enfocado mucho en las raíces y lo han mezclado y lo han fusionado con géneros contemporáneos,
y ya están teniendo cierta repercusión internacional. Eso es muy, muy Que eso es lo más importante, claro. Claro, porque definitivamente no solo los ciudadanos, por ejemplo, de estas ciudades están conectándose con sus raíces de cierta manera, sino que también gente, melómanos de afuera, están realmente conociendo como que la música tradicional ecuatoriana. Entonces eso es muy interesante, porque tienes artistas, por ejemplo, como Nicola Cruz, que básicamente es un productor de música electrónica, es un DJ, o Mateo Kingman, que también es un artista realmente de la Amazonía, que vive en Quito ahorita, pero que ellos dos empezaron a hacer esta fusión como con música andina, Mateo mucho más con música amazónica, pero son artistas que ya están generando muchos fans a nivel internacional, específicamente en Europa, por ejemplo. Entonces es interesante ir a Europa y encontrarte con que en una fiesta están escuchando música de ellos. Claro. Entonces eso a mí me ha pasado y es muy bonito porque te das cuenta que, o sea, orgullo nacional. no, pues claro, obviamente están escuchando artistas como que locales, nuestros, y hacen música de una calidad tan buena, y no solo es música como contemporánea, ni popular, ni como que de las tendencias que están pasando, sino que ellos están creando algo nuevo que realmente es tan interesante que en otros países están descubriendo nuestro país por medio de la música. Y eso me parece importante remarcar, porque ahora sí me quiero cambiar el escritorio, vámonos al lado del consumidor, lo podríamos decir, porque lo principal en ese ámbito es que uno escucha este tipo de canciones con estas nuevas mezclas o estas nuevas influencias, que, bueno, no nuevas, que han estado toda la vida, porque son parte ya de nuestras raíces. Sí. Y uno tiende a pensar de que sí, se lo está rescatando o se lo está tratando de traer a colación actualmente, pero como algo bastante superficial y que no va a tener una trascendencia como la que debería tener realmente. ¿Tú crees que las personas, hablo del guayaquileño, hablo del ecuatoriano, aquí a nivel nacional, le estamos dando realmente la importancia, no tanto a las canciones que tengan este tinte o este tipo de contenido, sino a la producción nacional y todos los artistas con los que tú has estado trabajando, Adrián? Pero, ¿a qué te refieres? Como si el consumidor está, o sea, le interesa que se hagan este tipo de contenido. Correcto, así es. Yo creería que sí, o sea... ¿Cómo lo nota él? O sea, como algo pasajero, como algo que en verdad puede ser parte de un renacer de nuestras raíces y que lo podemos ir incorporando y explotarlo y sentirnos orgullosos de lo que están haciendo. Yo creería que sí, porque igual si te pones a pensar, estos artistas que han despuntado y que han experimentado esta forma, definitivamente no lo están haciendo yo creería, con una finalidad comercial, por así decirlo, sino más bien están realmente buscando, investigando cómo funcionaba la música a nivel ya teórico, técnico, musical, tradicionalmente en sus ciudades o en su país, y la están abrazando y la están incorporando dentro de sus propuestas contemporáneas. Y lo que yo veo en el consumidor es que definitivamente lo están abrazando también, y de ahí tú puedes ver cómo nuevos artistas que pueden ser igual consumidores, este tipo de artistas que ya están despuntando, pierden el miedo también de experimentar con este tipo de cosas, porque viéndolo desde un tema muy muy artístico, que es lo que es, se está rescatando tanto estas tradiciones de manera tan interesante y tan contemporánea y actual, que incluso vemos como diferentes como que medios de comunicación cubriendo este tipo de géneros. Entonces ya se ha convertido como una especie de bola global, una bola de nieve que va creciendo sí, poco a que poco. definitivamente para el consumidor y el fan local va mucho más allá de solo decir como que están utilizando música andina o están utilizando temas del San Juanito, sí, partes específicas, sino más bien que lo sienten como algo nuevo y propio, que dicen, ok, esto está muy interesante, yo también voy a investigar por aquí. Es como yo lo he percibido, y para mí personalmente. Sí, y para las personas que nos escuchan, Adrián, igual lo podrías profundizar un poquito más sobre temas de costumbre musical aquí a nivel local, o bueno, a nivel provincial, para no hablar exclusivamente de Guayaquil. ¿Qué podríamos decir que es lo más típico en cuanto a sonidos o temas musicales? Guayaquileño. Guayaquileño, y podríamos hablar también provincial, para no ser tan... Sí, en la costa regional. Claro, el pasillo es muy importante. También, bueno, el tema y sus derivados. Hay, por ejemplo, el pasacalle es muy importante. Y si ya como que nos vamos un poco más hacia la costa, hacia arriba, en Esmeraldas,
ya tienes un tema más como la bomba esmeraldeña, ese tipo de recursos. Definitivamente Ecuador, musicalmente hablando, y cómo se ha desarrollado la música, y por ejemplo como que la visión que se tiene desde fuera se aterriza un poco más hacia el tema andino, por el tema regional de que tenemos la cordillera y que musicalmente igual influyó bastante. Sí, Quito como capital se ha tenido artistas que han salido más. Entonces yo creo que eso al día de hoy ha tenido una mezcla, porque podemos ver artistas locales guayaquileños que incluso están tomando un poco como que esas tradiciones andinas a nivel ya teórico, musical. Pero sí, yo creería que concluimos como que en estos dos géneros principales, como yo lo veo, el pasillo y el pasacalle, por así decirlo. Sí, Adrián, están escuchando Foco Ideas en conjunto con Garza Roja Cultural. Les saluda Andrés Merino, vamos a un corte y ya regresamos inmediatamente, no se despeguen de la radio. Un ratito vamos a hacer una pausa, que necesito hacer una grabación. No hay problema, no hay problema. Mi querida Mafer, ¿cómo ha pasado? Oiga, felicitaciones. Ya ves que se graduó. No he tenido la oportunidad. Adrián Santoro, un amigo mío. ¿Cómo estás? Le quiero robar todo suyo. un segundo nada más. Puedo, sí, No, pero discúlpame, cortarte así. ¿Qué tal esa graduación? Ay, fue la cosa más tensa y más emocionante. Bajé 40 libras de peso emocional. ¿Sí? Sí, porque ella tenía 6 años estudiando a distancia. Ya. Y ya dijo, me tengo que sacar eso de Año y encima. medio con tesis. Ya no aguantaba más. ¿En qué la hizo? En la Universidad de Loja. ¿Pero cuál fue la carrera? Comunicación social. Ah, qué chévere. Sí, todo un reto. Pero... ¿En qué intención? Así, esta Navidad, claro, te regalas la máscara y o sea, Super promo. sí, exacto. Es una de las cosas que nunca me gusta hacer. Si lo hace todos los días en Tropicana. No, ya. Me dices, ahí estoy bien. Sí. Esta Navidad, Claro te regala WhatsApp y mensajes ilimitados en todas tus recargas. Sí, escuchaste bien. Con Claro, todas tus recargas rinden más chateo, más fotos y más videos por WhatsApp. Aprovecha esta promoción. Todas tus recargas tienen WhatsApp y mensajes ilimitados. Cómpralas en tus puntos de venta favoritos desde $1. Bajé mucho, ¿no? Y bueno, en ese tono estaría bien todo. Perdón, Oscar. Digo que en ese tono estaría bien todo, digo. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que me siento como lenta. No estoy bien así. No, está bien. Ok. Esta Navidad, Claro te regala WhatsApp y mensajes ilimitados en todas tus recargas. Sí, escuchaste bien. Con Claro, todas sus recargas rinden más chateo, más fotos y más videos por WhatsApp. Aprovecha esta promoción. Todas tus recargas... Toda. Sale lo esmeraldeña, toda. ¿Hoy todo de nuevo? No, Ok. Todas tus recargas tienen WhatsApp y mensajes ilimitados. Cómpralas en tu punto de venta Cómpralas en tus puntos de venta favoritos desde $1. Cómpralas en tus puntos favoritos desde $1. Pero si lo haces todos los días, más, pero yo creo que... Es la presión. Ahí está, o todo de nuevo. Ya, eso es todo. Eso es todo. Está bien. Gracias. Me la pones de nuevo en mi carpetita. ¿Qué es esto? Hongos. No es moringa, en semilla. Gracias. Oiga, a ver cuando tomamos un cafecito para que me cuente, ya que se siente libre para hacer sus proyectos, pues. Mira, te cuento que ahorita más bien inicié otro proyecto. Estoy de periodista investigativa de Carlos Vera, del programa ¿Sí? de Carlos Vera, sí. Oiga, qué chévere, ya arrancó los domingos, ¿no? Es este sábado el inicio. Ya hice mi primer mini reportaje en televisión. ¿Y qué tal? Emocionada, contenta. Emocionada, sí, pero ya vi que no es lo mío hacer reportaje. Pero No. esta va a ser la entrada a otras cosas. Pero perfecto, nunca es Pero malo siempre experimentar te cosas tengo, nuevas. Te tengo en mí. De presente, digo, te tengo en mí. Digo, qué comprometedor lo que acabo de decir. Un gusto. Chao. Yo soy brazo, beso, ya no sé. Gracias, sorry por Que tenga un excelente día. Igualmente Ya ustedes, estamos viendo. gracias. Hasta luego, cuídese. Listo. Muy buenos días, amables radioescuchas. En este día sábado volvemos con su programa Garza Roja Cultural en conjunto de Foco Ideas. Mi nombre es Andrés Merino y tenemos la grata compañía del ingeniero musical Adrián Santoro, director de Ocarina y de Sofar Sounds, el cual ya nos va a mencionar, de los cual nos va a hablar un poquito más adelante sobre de qué se trata.
Estamos conversando, Adrián, retomando el tema de lo que hablábamos, sobre las raíces que tenían bastante importancia o que estaban teniendo mucha relevancia a nivel local. Sí, nada, como te comentaba, el tema de los géneros como tradicionales en la ciudad de Guayaquil, pasillo y pasacalle, y siempre, yo creo que a nivel ya de música popular siempre han estado incluidos de alguna manera u otra. Por ejemplo, vemos a Héctor Napolitano, que es una eminencia también aquí, y ha tenido muchos años de trayectoria, siempre ha incluido y siempre ha rescatado estos géneros dentro de su música. No sé, a nivel ya también costeño hay los Amorfinos, el Yaraví, pero son cosas ya un poquito más específicas. Pero como te comentaba, ya a nivel de música contemporánea y estos artistas nuevos, definitivamente como que ha despuntado un poco más la sierra en incluir y fusionar estos géneros, ¿no? Perfecto, en cuanto a los espacios, porque lo estaba analizando y lo pensaba y veía lo importante que es también, de cierto modo, el ámbito urbanista relacionado con lo musical. ¿Y por qué lo digo? Porque en muchas ciudades a nivel mundial, bueno, tú que estudiaste en Madrid, tú ves que vas al centro de Madrid, inclusive en el centro de Madrid tienes opciones y variedades para ir a un bar, para escuchar un tipo de música determinado, Sí. para tomarte una cerveza y que sea un plan agradable. O sea, ya se vuelve parte de, por decirlo de una manera, nuestro plan social. Claro. Lo que pasa ahora en Guayaquil, que nosotros vemos un centro, y no quisiera politizar el tema ni mucho menos, sino más que nada quisiera aportar con ideas. Ya se han visto ciertos puntos de los que yo he visto donde se empiezan a realizar planes o se empieza ya a romper con ese paradigma de que no, que el centro es aquel lugar donde pasa desolado, pasa vacío. ¿Cómo crees tú que se puede empezar ya a potenciar ese tema, a llevar a la gente hacia el centro de la ciudad, a que la gente se involucre a planes en el centro de Guayaquil? Sí, definitivamente yo creo que sí hace falta el tema de los espacios a nivel musical en general en Guayaquil, porque si te fijas, como que en ciudades musicales alrededor del mundo, por ejemplo en Madrid, como decías, o en Nueva York, o podemos ver ciudades como que, o sea, obviamente estamos Bogotá. hablando del primer mundo, pero claro, Bogotá o incluso Lima, siempre tú vas a tener como que un bar, por ejemplo, un par de lugares, un par de venues que digas, aquí siempre va a haber música, o aquí yo puedo ir un día a la semana y voy a ver música, voy a descubrir música. Yo creo que actualmente en Guayaquil eso no existe. Guayaquil ha tenido como que ciertos lugares emblemáticos a lo largo de los años, donde siempre han habido artistas tocando, haciendo música, o sea, como que inédita. Es muy importante. Por ejemplo, Diva Nicotina lo fue durante muchos años. Diva al día de hoy como que ha perdido un poquito eso, yo creo, desde mi perspectiva. Y yo creo que en tema de música local hay muchos espacios que tienen música constantemente, pero la mayoría como que están recibiendo mucho este tema de artistas que están tocando básicamente tributos o covers de otros artistas. Correcto. Que no está mal, pero sí se pierde un poco el tema de que la gente puede ir a descubrir música muy interesante que le están generando artistas y talentos locales o incluso internacionales, porque los mismos artistas aquí a veces están haciendo giras con artistas de fuera que no necesariamente son muy grandes. Entonces, bueno, a raíz de esto igual también han surgido ciertas iniciativas, entre esas SOFAR, que lo que pretenden es generar espacios de descubrimiento musical en la ciudad donde el público, que sí hay mucho público que está interesado en esto, pueda acudir y pueda descubrir nuevos artistas, pueda compartir con los artistas y pueda a partir de ahí generar relaciones con ellos, ¿no? Claro, no, me parece chévere el tema de software porque mucha gente piensa, bueno, estoy en mi zona de confort, yo no quiero salir de mi casa y más que nada para un plan musical, pero con esto tú has probado totalmente lo contrario, que la gente está buscando este tipo de planes diferentes, siente ese apego ya por lo artístico, musical, y quiere empezar a tratar con cosas nuevas. Y lo que quisiera preguntarte es cómo surgió la idea de Sofar o cómo lo fuiste trabajando para ya irlo concretando. Sí, Sofar es una comunidad global, realmente es un proyecto que nace en Inglaterra hace ya casi 10 años. Yo cuando estaba viviendo en Madrid lo descubrí, me lo presentó un amigo,
me pareció muy interesante, que eran estos conciertos que se hacían Soy mensualmente. itinerante. En Ajá, Control. mensualmente en Madrid, en diferentes locaciones. No sabías dónde era y no sabías quién iba a tocar, entonces te tenías que apuntar vía web de ellos, aplastando un clic y diciendo quiero ir, y después unos días antes del concierto te llegaba un mail diciendo si es que fuiste escogido o no. En fin, yo apliqué 2 o 3 veces, nunca me escogieron, y finalmente como que mandé un mail preguntando si necesitaban ayuda con algo. Sí. Me contestó la persona que estaba manejando Sofar en Madrid y justamente estaban buscando a alguien que ayude con el tema del booking, con el tema de conseguir artistas para que toquen. Entonces me reuní con ella, nos llevamos bien y empecé a trabajar con ellos. Esto fue en el 2015, a comienzos de año. Entonces yo estuve trabajando con ellos 2 o 3 meses, estuve 2 o 3 ediciones, fueron poquitas, cuando yo estaba decidiendo volver a Guayaquil. Entonces, al momento de yo volver a Guayaquil, justo antes, ya por esta conexión y esta relación que yo tenía con ella, conseguí hablar con los fundadores del proyecto y decirles, quiero abrir esto en mi ciudad. Adrián, esto es 100% ciudadano en la iniciativa. Claro, sí. Es un tema ya de gente voluntaria que está colaborando por crear esto. Entonces yo hablé con ellos, les dije, miren, mi ciudad de Guayaquil, quiero abrir esto, y mi idea principal, inicialmente, no fue tanto abrir un espacio nuevo para el público, porque sí, eso yo me di cuenta después, pero como yo no estaba viendo allá, no sabía muy bien lo que estaba pasando aquí, sino más bien yo lo quise empezar como una plataforma de internacionalización para artistas locales. Porque se van a conocer afuera. Claro, al esto ser una comunidad global, tiene mucho alcance a nivel internacional, porque por cada artista que toca se graba un video que se sube a este canal internacional de YouTube que tiene muchísimos suscriptores, y cada video que se sube llega a muchísima gente a nivel internacional, y al mismo tiempo artistas que tocan dentro de este programa, si el día de mañana van a viajar a otros países, a otras ciudades donde existe software, pueden tocar ahí también, que ha pasado con artistas de Guayaquil y de Ecuador en general que hemos logrado que toquen afuera. Entonces, a partir de eso, empezamos a trabajar aquí. Yo conseguí un equipo de trabajo muy interesante con gente conocida, amigos y recomendados, que estaban muy interesados con el tema de comprometerse con la cultura musical. Apasionada al 100%. Sí, o sea, hay gente que no está cobrando nada, hay gente que está haciendo esto por amor al arte, Sí. por amor a la patria, como decimos nosotros. Y empezamos a trabajar. Yo regresé en mayo del 2015, en junio del 2015 tuvimos nuestra primera edición, invitamos a gente, y a partir de ahí el boca a boca. Nunca hemos como invertido en publicitar el proyecto, más bien ha crecido como 100% orgánico, ha sido una cosa muy increíble, y al día de hoy estamos teniendo cada mes, porque hacemos un concierto al mes en Guayaquil, entre 350, 400 a 600 aplicaciones mensuales de público. ¿Y cuánto están? Estamos hablando que son conciertos súper reducidos, súper pequeños, súper íntimos, se hacen en casas o en espacios comerciales, en espacios únicos. Dependiendo del tamaño de la casa, entran diferentes personas, pero estamos hablando de que cada concierto tiene una capacidad de entre 40 a 80, 100 personas máximo. Entonces se está quedando un porcentaje muy alto de gente afuera. Pero eso quiere decir que hay mucha gente interesada en consumir este tipo de música, de iniciativas, de planes, porque estamos hablando que son 2 horas, un jueves o un miércoles en la noche, en las que ves 3 artistas que no sabes quiénes son. Eso es muy importante porque O sea, la gente se apunta sin saber. estamos hablando que la gente, 600 personas al mes quieren ir a un plan musical donde están tocando música inédita, no hay covers, no hay tributos, eso no existe ahí. Es propia. Música propia, artistas locales, si hay artistas internacionales también, si es que está alguien girando, lo contactamos, lo traemos. Estamos hablando de un proyecto que no tiene presupuesto, entonces tampoco es que funcione de esa manera. Y se están apuntando 600 personas al mes sin saber quién va a tocar. Eso quiere decir que se están apuntando 600 personas al mes que quieren ir a ver música, no que quieren ir a ver un artista. No, y sin saber Adrián quién es el que está tocando. Exacto, entonces eso es muy bonito, porque ahí ves un poco como que la idea que tuvieron estas personas al iniciar este proyecto, que una de las bases, ellos decían, nosotros no creemos en los headliners, o sea, en las cabezas de cartel, como de conciertos, sino más bien que creemos en la música, en la magia de la música, en la conexión que hay. Entonces, es muy bonito ver, por ejemplo, que de las 400, 600 personas que se apuntaron, van 50, 60, y llega la gente a la casa
y ven ya el cartel del afiche que está pegado ahí en diferentes lugares de la casa donde salen los nombres de los artistas, y tú ves a alguien que ve el afiche y ve el nombre del artista y está viendo que una banda de Quito vino y que le encanta y que son super fans y casi que lloran porque De dicen que repente, increíble, qué casualidad. qué sorpresa que voy a verlos a ellos que soy fan. Entonces ahí es cuando realmente te das cuenta y tú dices, chuta, estamos haciendo algo bastante interesante, bastante bonito, y es una semillita para que realmente... Sí, y ahora una pregunta, porque la verdad es que me parece increíble este tipo de iniciativas que empiecen a despertar ese sentimiento de apego artístico-cultural, que es lo que necesitamos, porque mucha gente siempre se queja de que no, pero es que el gobierno central, es que el gobierno autónomo, pero la pregunta es, y es desde mi esfera, desde mi realidad, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Y de ahí fue lo que tú lograste hacer, romper esos paradigmas y decir, mira, aquí en conjunto con 3 personas que lo hacen por amor a la patria, puedo llevar a cabo proyectos que resultan bastante interesantes para muchas personas, y que a pesar de que tuviste esa duda o estabas un poco escéptico al principio, ahora te puedes dar cuenta de que está teniendo un éxito total. Sí. Y yendo en esa línea, lo que te quería preguntar es, ¿nunca has tratado de extrapolar o llevar esto y conectándolo con lo que hablamos anteriormente, la ciudad de Guayaquil, llevarlo a estos espacios públicos? Porque me dices que tienes una acogida tremenda. Y por ejemplo, una noche en el centro de la ciudad, hablando de la cantidad de parques que tenemos, hablando, no sé qué está factible, por eso es que te lo pregunto. Claro, sí, definitivamente ha habido la idea. O sea, como te decía, yo personalmente sí me sorprendí con una reactivación de espacios públicos, sí, podríamos decir. Yo me sorprendí con la cantidad de gente, cómo el boca a boca creció tan rápido y cómo tuvo un recibimiento muy importante. Y al día de hoy, o sea, Sofar es un referente en Guayaquil. Hay muchos artistas de fuera de la ciudad que nos están llamando para tocar aquí y ven cómo vienen y tocan. Definitivamente hemos pensado en muchas cosas en cómo ampliarlo. Como te decía, igual es un proyecto que trabaja con voluntarios. Todas estas personas como que tienen su trabajo, viven su vida el día a día y realmente como que se comprometen una vez al mes a hacer esto, y bueno, el equipo técnico también a editar videos, mezclar audio y demás. Sí hemos visto las opciones, hemos estado hablando últimamente también en general, incluso por ejemplo hacer un software en un museo, para que poder tener por ejemplo 80 personas ahí que descubran también artistas visuales o cosas así. No hemos hecho el contacto todavía, así que no te podría decir, no, la verdad es que no tenemos en planes, ¿no? Ajá, o no nos han recibido bien, o no ha pasado. O sea, definitivamente es una idea muy importante. El tema de hacerlo en espacios públicos y abiertos, la complicación es que por la naturalidad de los conciertos que nosotros realizamos puede ser un poco incontrolable. No tanto por eso, sino más bien que Sofar, o sea, la idea principal de Sofar a nivel ya de experiencia del evento, cuando estás ahí, es devolverle la magia a la música. Y cómo le devolvemos la magia a la música es por el tema del respeto al artista. Entonces, cuando tú vas a un concierto de Sofar y eres audiencia, eres público, hay 3 reglas súper importantes. Y la primera regla, que es la más importante de todas, y esto en cada concierto lo decimos al principio, es que la gente no puede hablar cuando un artista está tocando. Y es como lo más importante. Y eso es increíble porque tú no lo ves solo aquí, lo ves en las más de 400 ciudades del mundo donde esto pasa. Si te vas a Nueva York y vas a un Sofar, ves lo mismo. Si te vas a Río de Janeiro y ves un Sofar, ves lo mismo. Si te vas a Seúl y ves un Sofar, es lo mismo. Todos lados. Entonces, cuando un artista está tocando, la gente está callada. Nadie habla. Entonces, puedes sacar tu celular, tomar fotos, grabar videos, hacer stories, lo que quieras, pero no hablar. Si alguien está hablando, va a haber alguien de nuestro equipo tocándole el hombro y diciéndole, por favor, a silencio. Y eso es increíble porque para el artista también es una conexión mucho más profunda con el público, porque si tú vas a un bar o a un concierto, la gente está hablando, la gente está tomando una cerveza, y justamente por eso existe Sofar, porque los fundadores estaban en un concierto, en un bar, no escuchaban al artista tocar, escuchaban más a la gente hablando y se fueron. Pero ahí a lo que voy, y sí quisiera hacer hincapié en un punto, porque yo creo que a partir de eso ustedes podrían empezar a generar esa cultura dentro del espacio público. No sé qué tan complicado sea, o como todo proceso que implica una curva de aprendizaje. Se puede ir probando, sí. O sea, por ejemplo, si yo quiero mañana hacer un Sofar en la Plaza San Francisco, por ejemplo. Ya, es un lugar abierto. Correcto. Entonces, el tema del control, a lo que yo voy es que si hay gente caminando, gente puede entrar y verlo. Y increíble por nosotros, vacancísimo que todo el mundo descubre al artista, pero si ya perdemos un poco el control de que tienes muchísima gente y
la gente está hablando y la gente ya está en otro plan y ya se está Sí, desconectando totalmente con lo que está pasando y el foco de la atención que le damos, que es la música, como que nuestro objetivo se pierde. Entonces eso nos pasa, por ejemplo, nosotros hemos tenido locaciones que han sido extremadamente grandes, donde podríamos meter 1000 personas. Pero la naturalidad de software no da para eso. Entonces hemos tenido, por ejemplo, aniversarios. Cuando hacemos conciertos de aniversarios lo hacemos un poquito más grande, pero tenemos un máximo de 100 personas. O sea, eso es como un tope. Y tú ves que pueden entrar 300 más, pero este el límite, control es Adrián, complicado. lo han sacado en base a ciertos parámetros o como... Sí, o sea, eso ya funciona también como un paraguas global. O sea, el software como tiene sus parámetros a nivel global y como ya hay muchas ciudades que tienen muchos años pasando, como te digo, esto nació hace 10 años casi, en el 2009, ya hay como muchas buenas prácticas de muchas ciudades. Definitivamente cada ciudad funciona diferente a nivel ya social, cultural. Correcto. Y por eso es que te digo que yo también me sorprendí cómo el público respondió aquí. Porque yo sinceramente pensé que, no sé, pues el guayaquileño iba a ser como un poco más, no sé, canchero y que tal vez iba a ir y que no le iba a interesar. Claro, le y que- gustan y las que- primeras 2 sesiones y después ya lo Y ven. sí, que tal vez como que ven la experiencia como algo muy europeo, porque lo es, pero yo me sorprendí ahí y me di cuenta que ya, pues que sí hay público para esto. Entonces, el tema de espacios públicos lo consideramos mucho, pero está el tema del control de la cantidad de gente Yeah. que nos preocupa, pero tal vez podríamos ir probando con lugares que, yo qué sé, que se puedan cerrar de cierta manera o que no sean tan Expuestos. expuestos. Ujú. Entonces, definitivamente, por eso te decía, por ejemplo, un museo. ¿Qué pasa si hacemos un software en el MAC? Y que justamente hay una expo de artistas locales ahí, que ahorita hay una que se llama Contaminado. Igual su increíble. carácter público porque la gente puede entrar. ¿no? Claro, pero yo qué sé, se lo hace en un espacio separado y al mismo tiempo hacemos que entre cada artista la gente vaya a ver las exposiciones y así también fomentamos el arte visual. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer a nivel cultural y a nivel público que serían interesantes y simplemente hay que trabajarlas y hablar con las ¿Y personas cómo es el responsables. contacto, perdón, que le dan con, o sea, cómo es el contacto que se da con el artista? ¿Cómo es la modalidad? ¿Ustedes lo llaman? Claro, inicialmente nosotros los buscábamos. Perdón que te interrumpa, Adrián, la segunda pregunta es la temática del concierto o en qué se basan para decir este artista sí, este no, o vamos a confluir cuántos artistas intervienen en cada software. Sí, nosotros tenemos una base que tocan 3 artistas por sesión. Hemos tenido hasta 4, pero ya finalmente en los últimos 2 años como que se estabilizó. Hacemos 3 artistas por concierto. Vienen de las 2 formas. Muchas veces nos buscan ellos, muchas veces los buscamos nosotros. Inicialmente obviamente los buscábamos nosotros porque el software no lo Sí. conocían. Pero al día de hoy pasa mucho lo contrario, que es que vienen muchos artistas, no solo de Guayaquil, sino de fuera de la ciudad, y nos escriben y nos mandan su música y nos dicen queremos tocar ahí, obviamente porque les interesa la audiencia que les ofrecemos, que es una audiencia muy Ujú. respetuosa, y también el La contenido, exposición, ¿no? claro, el Claro, y contenido la experiencia. audiovisual. Que les hacemos un video muy bien producido, muy bonito en vivo, que después lo subimos a nuestros canales globales, ¿no? Entonces vienen de las 2 formas, y de ahí el tema de la elección, no nos cerramos a ningún tipo de género, ni a ningún tipo de escena. Realmente somos muy abiertos a todos, pero sí hay un equipo interno de curaduría que básicamente está filtrando las diferentes propuestas, y básicamente estamos buscando propuestas serias, propuestas que tengan cierta proyección y que no sean, por ejemplo, yo me reúno a tocar guitarra en mi casa y hice una Sí. canción y ya está y ahí va a morir, sino más bien estamos buscando impulsar O sea, sostenible. proyectos serios, proyectos que tengan que apunten a una carrera, no necesariamente que tengan trayectoria, sino más bien que busquen tener trayectoria. Entonces, hemos tenido artistas grandes, de mucha trayectoria, que no necesariamente son de una escena muy independiente, Sí. como por ejemplo Mirela Chesa ha tocado en un software, pero hemos tenido artistas también súper chiquitos que probablemente han tenido su primer concierto ahí. Correcto. Entonces, es un poco por ahí, estamos abiertos a todo tipo de iniciativas, todos los géneros, puede ser pop, rock, jazz, alternativo, experimental, salsa, cumbia, lo que sea, siempre y cuando tengan una muy buena calidad musical, no necesariamente buena calidad sonora a nivel de grabación. Por eso, Puede eso ser- te iba a preguntar, Adrián, ¿cuál ha sido el mix más interesante que has tenido en un software? O sea, musicalmente hablando, porque me dices cumbia, salsa. Sí, me acuerdo que un el primer aniversario que hicimos estuvo muy interesante y tuvimos 4 artistas y tocó Cristina Fiallos, ella abrió, que es una artista guayaquileña,
Ella hace pop, Sí. hace pop de cantautora, bastante tranquilito, acústico. Después tocó un artista que se llama Pejantena, que también es un artista guayaquileño, pero es una banda instrumental de música experimental psicodélica. Entonces imagínate ya, ahí ya hubo un cambio quiebre fuerte. de- Tercero tocó Juanse, que es un artista guayaquileño también, que hace salsa alternativa. Entonces tenías ahí pop, música psicodélica, tipo Pink Floyd, instrumental sin voz. De ahí tenías salsa guayaquileña, que es muy buena la de Juanse. Y cerró un artista cuencano que se llama, una banda cuencana que se llama Le Teléfono, que hacen como música indie, pop, no sé, es como muy graciosa, no sé cómo encasillarla en un género, pero fueron 4 artistas muy variados. Entonces ahí tienes algo que es muy interesante porque va al público, como te digo, no saben quién va a tocar, y ponte que hay gente que le guste mucho la salsa, pero no le guste tanto la música psicodélica. Correcto. Bueno, estás descubriendo igual música psicodélica, pero estás viendo salsa igual que también te interesa. Entonces, la curaduría de cada concierto varía dependiendo de la temática que le demos, pero nos busca hacerlo, nos gusta mucho como que hacer sesiones muy como eclécticas y muy variadas y muy como que combinar géneros, pero que definitivamente entre ellos también funcionen. Entonces hay un trabajo ¿Y bonito. cómo has también. notado las bandas guayaquileñas? Han empezado a surgir nuevas que tú en aquel entonces no habías escuchado. Muchísimas, definitivamente. O sea, te digo, nosotros el miércoles que viene, Claro, Adrián, y perdón que te interrumpa, porque nosotros solo nos quedamos en el, por decirle, en la parte superficial, pero Sí. de ahí al poder saber o poder conocer con estas iniciativas como Sofar, uno como radio escucha se le complica de cierta manera y uno dice, bueno, ¿y cómo yo puedo empezar a descubrir estas nuevas iniciativas o estas nuevas bandas que empiezan ya a sonar y a hacer sus propios ritmos y música? sí, o sea, hay un montón de artistas nuevos. Es increíble. O sea, nosotros al comienzo también teníamos el miedo de decir como que, ok, vamos a hacer un concierto mensual y eventualmente se van a acabar los artistas. Porque sí, porque ya pues, o sea, tampoco es que hay una explosión musical, no es que somos Nueva York, ¿me entiendes? O Madrid, que hay un pocotón de música, Sí. porque cultural y musicalmente las ciudades son Se muy presta, desarrolladas, ¿no? aparte que hay muchos más habitantes, ¿no? Pero es increíble también porque, como te decía, el próximo miércoles, el 28, tenemos nuestra edición del mes de noviembre y es nuestra edición número 40 y siguen habiendo artistas. O sea, sí, han repetido uno que otro por ahí, después de 2 años vuelven a tocar porque nos buscan, porque sacan nuevos discos y obviamente los recibimos con brazos abiertos, pero siempre hay bandas nuevas. Entonces, o nos ponemos a investigar y vemos por ahí que, yo que sé, alguien fue a una entrevista en la radio o alguien fue a otro lugar y lo recibimos, o ellos mismos nos escriben. Artistas nuevos, jóvenes, que hacen música. Sí, Adrián, muchísimo gusto por haber participado junto a nosotros. Muchísimas gracias. Ya sabes que aquí tienes un fiel admirador y una voz para que puedas poner en conocimiento todos los proyectos que vienen haciendo. Te quiero felicitar por esta iniciativa Sofar Sound. Espero que, así como tu iniciativa ciudadana, tenga mayor impacto y, como te digo, me encantaría verlo alguna vez en un espacio público para empezar a reactivarlo y que la gente, más allá de lo musical, lo pueda complementar con esos espacios ciudadanos que son bastante importantes. Definitivamente. ¿Algún mensaje último que quieras darle a la gente? No sé, que si no conocen de Sofar Guayaquil, nos pueden buscar en cualquier red social como Sofar Guayaquil y bueno, se pueden apuntar a nuestros conciertos entrando a sofarsounds.com. Ahí está toda la información, es súper sencillo, le dan un clic y bueno, esperan a ser escogidos. Como saben, son cientos de personas que se apuntan y muy poca gente la que entra, pero siempre después de algunas aplicaciones pueden salir escogidos y para que descubran música local. Muchísimas gracias por la Perfecto, invitación. este fue su programa Foco de Ideas en conjunto con Garza Roja Cultural. Este es Andrés Merino, que tengan un excelente sábado y excelente fin de semana junto a su familia. Nos veremos la próxima semana, gracias. Chao. Está. Ya está. Sí, chao. ¿Ah? No vamos a largo, ¿verdad?